Amada Iglesia, nos encontramos en tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, y lo hermoso del Señor es que Él deja tareas asignadas a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús les habla a sus discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil. Entonces son tiempos y este es un momento para orar al Señor. Nuestra nación de Colombia hoy necesita de la oración de la iglesia, de la oración de los discípulos. Nos encontramos en un tiempo de guerra espiritual, que hoy tenemos que aprender a percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y hoy quisiera compartir con ustedes la bendición de los hijos de Dios, lo que está a nuestro alrededor, la protección que tenemos del Señor. Entonces encontramos que Jesús nos advierte, nos habla a los discípulos de la importancia de la oración, de la importancia de velar, de orar y de buscar su presencia, de estar atentos a estos tiempos y decir constantemente: Señor, guárdanos del mal, guárdanos del enemigo, líbranos de la tentación. Es decir, nos corresponde estar orando, nos corresponde estar vigilantes, atentos, como atalayas. Así nos da las instrucciones nuestro Dios. Pero quisiera en este día compartir de algo muy glorioso y maravilloso, del privilegio que tenemos los hijos de Dios, de una cerca de protección que está a nuestro alrededor. Y esto es grande. Y quisiera que tus ojos espirituales sean abiertos para que hoy puedas ver quién te protege y de qué manera el Señor te protege. Mire lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, estas tremendas palabras que hoy quiero que tus ojos sean abiertos para que las puedas ver. Dice así la palabra en el capítulo 1 de Job. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Rodear la tierra y andar por ella. Ese es el enemigo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pudiera colocar tu nombre ahí, siervo o sierva. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es lo que Dios ve de cada uno de nosotros. Y aquí está una clave para nosotros entender. Dice la escritura en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme uno a Dios de balde? Y el versículo 10 dice: ¿no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Este es el centro de la enseñanza en este día, amada iglesia. Satanás lo sabe perfectamente. Claro, le dice: ¿cómo no va a temer a Dios? ¿Cómo no va? Si es que tú le tienes una cerca de protección. Hoy quiero hablar de esa cerca. Todos nosotros, si somos hijos de Dios, discípulos del Señor, hay una cerca alrededor de nosotros. ¿Para qué sirve una cerca? Una cerca es para protección, para seguridad. Y eso es lo que Satanás sabe. Dice: claro, Job por eso está en esa condición. Porque es que tú le tienes una cerca a él, a toda su casa y todo lo que él tiene. Y además bendice sus manos, bendices el trabajo. Mire, mis amados, qué bueno entender hoy, comprender la cerca de protección que está a nuestro alrededor. Una cerca de protección. Es extraordinariamente poderoso. Nosotros tenemos que hoy darle gracias a Dios. Tenemos que glorificar su nombre y exaltar su nombre por esa cerca de protección que está sobre ti, siervo de Dios, sobre tu casa, tus hijos y sobre todo lo que hacen tus manos. Eso lo sabe Satanás. Por eso le contesta Satanás al Señor: claro, ¿cómo no vas? Él no le va a servir si es que tú le tienes una cerca. Y eso es bueno que tú lo comprendas en este día, siervo del Señor, sierva del Señor, que hay una cerca de protección. Aquí podemos entender bien el Salmo 91.
¿Qué dice el Salmo 91? Porque es una palabra que muchos tienen el Salmo 91 como un amuleto. Pero ¿qué dice el Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene a Jesús como su Señor y Salvador personal, está escondido en Cristo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, protección, sombra del Omnipotente. Dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando estamos en el Señor y estamos protegidos por Él y hay esa cerca de protección, dice la palabra, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegan las fuerzas del mal a nuestras vidas por causa de esa cerca de protección que tenemos. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Solo quiero decirte, si tú tienes al Señor como su esperanza, mi esperanza, tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación, si es así, dice el Señor en su palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, y algo importante que es la cerca. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspide pisarás, hollarás el cachorro del león y del dragón. Por cuanto a mí, en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Ángeles alrededor de nosotros. Me encanta la historia de Eliseo allí con el siervo que le acompañaba. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, encontramos a Eliseo con los sirios. Los sirios estaban de pelea con el pueblo de Israel. Y el rey de los sirios, él quería hacerle guerra a Israel. Y al hacerle guerra a Israel, entonces, lo que él decía en secreto, el siervo del Señor Eliseo lo sabía. Y al saberlo le informaba al rey de Israel, mira, los sirios van a tomar y van a irse a hacer esto. Entonces se dio cuenta, en este caso, el rey de los sirios, y viene y hace una emboscada y manda ejército para tomar preso a Israel, para cautivar, hacerle guerra a Israel. Y allí está el profeta Eliseo. Lo bueno del pueblo de Israel y del gobernante de Israel desde entonces era que él escuchaba y estaba atento a lo que decía el profeta Eliseo. El profeta Eliseo daba las indicaciones pertinentes para este gobernante. Pero llegó un momento, un instante, donde el siervo que acompañaba a Eliseo se levanta temprano y ve que la ciudad está sitiada con un gran ejército, caballos, con muchos soldados de los sirios, y se asustó, se atemorizó. Y al atemorizarse le dice a Eliseo, pero mi siervo, yo veo mucho ejército, ¿cómo vamos a hacer? Y Eliseo le contesta, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba tranquilo porque él sabía de la cerca de protección que tenía. Y entonces, ¿qué dice el siervo Eliseo? Ora al Señor y dice, oh Dios, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver y contemplar lo que hay en el mundo espiritual. Y abre el Señor los ojos del siervo y entonces vio ángeles, vio un gran ejército a su alrededor que estaban protegiendo la vida de Eliseo y del pueblo de Israel. Esto es importante, esto es supremamente valioso y por eso quisiera compartir esta partecita porque me parece de la Escritura tremendamente poderoso lo que ocurre en la vida de los profetas y en la vida de la iglesia del Señor en estos tiempos. En este capítulo de 6 del segundo libro de Reyes, entonces mire cómo ora el profeta, cómo ora de esta manera. Allí dice lo siguiente. Entonces dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo
y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? O sea, estaba asustado, se asustó. ¿Cómo puede ser que tú, mi hermano, en estos tiempos, viendo lo que pasa en nuestra nación, lo que ocurre a nuestro alrededor, nos podemos asustar, viendo todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando en nuestra nación? Y le dijo, y esta es una palabra que es para ti, que es para la iglesia del Señor en nuestra Colombia: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué palabra? Y hoy te digo, siervo y sierva, no tengas miedo de lo que estás pasando. Si tú estás, porque tú estás escondido en Cristo, y hay un privilegio para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego entonces dice, y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y bueno, y sigue la experiencia. Mis amados, es bueno que tú sepas que tú y yo tenemos una cerca de protección. Eso lo sabe Satanás. Por eso fue la respuesta que le dio Job, que en este caso le dio Satanás al Señor. Claro, ¿cómo no va a ser que Él glorifique tu nombre y le siga si es que hay una cerca? Y esa cerca está en Él, está en su casa, está en sus hijos y en todo lo que haces. Siervo y sierva, hoy oro al Señor que tus ojos sean abiertos para que puedas ver una cerca de protección que tú tienes. Es una cerca de protección, y esa cerca de protección son ángeles que acampan a tu alrededor. Abra tus ojos. Ruego a mi Señor que hoy podamos ver lo que tenemos nosotros, lo que tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Bien lo dice el libro de Santiago cuando dice: humillaos delante de Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. También lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 y 10. Dice: sed sobrios y velad. Otra vez, sé inteligente espiritualmente y vigile, ore. Porque vuestro adversario el diablo anda alrededor nuestro, porque ronda la tierra, buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe. Resistimos firmes en la fe. Al resistir firmes en la fe. Pero aquí está el secreto de lo importante que es nosotros tener la palabra clara en nuestro corazón. Esto lo pudo experimentar el mismo Señor allí en Lucas capítulo 4, cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, después de este ayuno de 40 días, número 1, tuvo hambre. Y aparece Satanás, porque él rodea la tierra, y le dice: si tienes hambre, y si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque así dice la Escritura. Y la respuesta del Señor, ¿cómo resistió al Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le nombró Deuteronomio 8:3 al enemigo. Viene la segunda prueba. Satanás lo lleva a la cima de los montes más altos, y allí le dice: mira todo esto que tengo, todo esto es mío, y a quien quiero yo lo doy, si postrado me adorares. ¿Qué le contesta el Señor? Al Señor tu Dios te adorarás y a Él solo servirás. Le contesta Deuteronomio 6:16. No pudo. Y luego viene la tercera, cuando lleva al pináculo del templo, y también le dice: mira, la palabra dice que si te botas de aquí abajo, el Señor mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra, en caigas. El Señor dice: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Mis amados, amada iglesia, estos son tiempos en los cuales tenemos que saber las Escrituras, conocer las Escrituras, discernir los tiempos proféticos y apocalipsis en los cuales nos encontramos, y constantemente hay que decirle a Satanás: escrito está. Y esta es la palabra: resista al diablo y él huirá de vosotros. Mis amados,
Qué bueno entender y comprender esta palabra, que hoy nosotros estamos rodeados, estamos cercados por ángeles que acampan a nuestro alrededor. Qué bendición estar en Cristo, tener la protección del Señor, tú, tu familia y todo lo que tienes, como en el caso allí de Job y el caso de lo que fue Eliseo y el siervo. Hoy clamo al Señor, porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y lo que ocurre en nuestra tierra de Colombia es una guerra convencional, es una guerra de orden espiritual. Y es una guerra donde las fuerzas del mal se desplazan sobre esta tierra, donde las tinieblas están sobre esta tierra y el enemigo rodea esta tierra de Colombia, pero la iglesia de Jesucristo está cumpliendo su labor. Tú y yo tenemos la tarea sublime de orar por esta tierra. Lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tome toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Tome toda la armadura de Dios. Y la armadura, el casco, el escudo de la fe, la palabra, su cinturón ceñido con la verdad, su seguridad es su salvación, cubierto todo su cuerpo, todo su ser con la protección que tenemos de parte del Señor. Y hay una disciplina del soldado, dice, velando en ello, orando en todo tiempo, y velando en ello en el Espíritu, y con perseverancia, y orando por todos los santos. Y orando por mí, dice el apóstol Pablo, para que yo pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Es una oración de un orden espiritual tan poderoso, tan especial, en el cual nosotros nos encontramos. Y estos son tiempos en los cuales corresponde actuar, proceder. Tiempos para orar, amada iglesia. Tiempos para depender del Señor, depender de su gracia y de la unción. Tenemos a nuestro lado, en nuestro interior, el Espíritu Santo. Como lo dijo Eliseo al criado, no tengas miedo, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en ellos. El apóstol Juan, en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 4, también nos dice, más poderoso es el que está en mí que el que está en ellos. ¿Quién está en ti? Está amado Jesús, está el Señor Jesucristo, y el estar en Cristo es estar guardados por Él, protegidos por Él. Nos corresponde avanzar, nos corresponde conquistar y nos corresponde velar y orar, que fue la tarea que el Señor le dejó a su iglesia. Por eso mismo Jesús, hablando de su iglesia y hablando, dice, a ti iglesia te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las fuerzas, las tinieblas tienen que huir. Y huyen porque hay un Hijo de Dios que está cumpliendo su tarea sublime. El Señor te escogió, el Señor me escogió. Por eso el apóstol Pablo nos dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y nos escogió para la alabanza de su gloria. ¡Qué privilegio! Y al escogernos y estar en Cristo, quiero que hoy logre comprender y entender esa cerca de protección que está sobre ti. Y ahí sí el Salmo 91 tiene plena aplicación para nuestras vidas. El Salmo 91. El Señor está en medio de su pueblo. Él va delante de nosotros, está con nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que avanzar, seguir, conquistar esta tierra en oración. Nuestra amada nación necesita hoy de la oración de la iglesia. Nuestra oración, un nivel de intercesión mayor. Ahí estamos. Por eso es que el séptimo sello que nos habla Apocalipsis capítulo 8, dice la palabra que cuando este sello se abrió, entonces hubo silencio como de media hora en el cielo.
Y aparece el Señor, el ángel del Señor, y aparece el Señor y dice, fue y se acercó al altar. El altar en este caso es la cruz, la cruz. Y entonces toma incienso que representa los méritos de Jesús, y ahí de inmediato dice que sube esas oraciones de los santos, nosotros los santos, suben como incienso a la presencia de Dios. Y viene después respuesta de parte del Señor para esta tierra. La iglesia de Cristo, orando. Entonces, cuando decimos que tomamos de la oración, es que esta oración que tenemos que hacer de velar y orar es solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús, y únicamente tomamos del altar que es la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Este es el secreto de nuestras vidas. Es que Jesús venció en la cruz de Calvario. Esa acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Y los principados y potestades fueron derrotados públicamente, triunfando Jesús sobre ellos en la cruz. Por eso este enemigo es un enemigo vencido que nada tiene que hacer. Nosotros estamos en Cristo y disfrutamos de la victoria de Cristo, la que Él realizó en la cruz de Calvario. Este séptimo sello del Apocalipsis capítulo 8 es extraordinario para la iglesia de Jesucristo. Nosotros hoy estamos, y tu tarea y mi tarea es velar y orar por nuestra tierra de Colombia, entrar en un nivel de guerra espiritual, y más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Y al hacer esta oración, decimos como aquellos mártires que son el quinto sello del Apocalipsis capítulo 6, los mártires, todos los que han muerto desde que Jesús vino a la tierra y que murieron por causa de Jesús y de su testimonio de la palabra, que le dicen al Señor en sus oraciones, Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les dice a estos siervos, descansen todavía un poco. Ustedes tienen vestiduras blancas, ya están emblanquecidos con la sangre del Cordero, porque todavía hay otros siervos que deben venir a estar en este lugar. Y un siervo de Dios, por predicar la palabra, por dar testimonio de Jesucristo, por hablar de la revelación de la cruz, puede y podemos perfectamente estar calificados para ser mártires y ir allá a este lugar que el Señor tiene reservado. Pero al final de cuentas el milenio y al final de cuentas la Nueva Jerusalén, los más privilegiados serán o seremos los mártires, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, los que hablamos del Evangelio del Reino de Dios y predicamos estos tiempos donde el Señor gobierna, donde Él es el que ordena todas las cosas. Pero Él va y está con nosotros. Qué hermoso entender el mundo espiritual. Hoy oro por ti, amado siervo, para que tus ojos espirituales sean abiertos y pueda ver una cerca de protección que está alrededor de ti y de tu casa, tus hijos y de todo lo que haces con tus manos. Nuestro Dios, pido hoy por tu iglesia en Colombia, por cada siervo y sierva que hoy escuche esta palabra, que sus ojos espirituales sean abiertos para que pueda ver la esperanza a la que tú le llamaste y pueda ver lo que está a su alrededor, las fuerzas del mal, cómo están operando. Por eso hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu de hechicería, de brujería, atamos, encadenamos en el nombre de Jesús. Y todo lo que se mueve alrededor de ello, de las fuerzas del mal, huyen de Colombia, salen de esta nación en el nombre de Cristo Jesús. Y este espíritu y este principado de violencia sale de nuestra nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Jesús, porque tú vas y estás con nosotros. Y tú lo has dicho, amado Jesús, que donde dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. El principio es donde dos o tres estamos de acuerdo. En el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Poderosa la oración que hoy la iglesia de Cristo, la oración que hoy hacemos por nuestra nación. Tú ya tienes la protección del Señor. Tú estás en gracia del Señor. Y estos son tiempos para que tú te fortalezcas, estés fuerte en el Señor. Y fuerte en el Señor significa estar llenos de su palabra. Llenos de su palabra. Llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo. Bien lo dijo Jesús a sus discípulos
Allí, antes de despedirse, antes de ir a la cruz, le dijo: mire, les conviene que yo me vaya para poderles enviar el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días. El Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tomará mi palabra y Él les enseñará y les mostrará las cosas que han de venir. Lo que está ocurriendo hoy, el Espíritu Santo a su pueblo, a sus hijos, revela y muestra lo que está pasando y lo que viene en los días postreros. Mis amados, es tiempo de velar. En Lucas capítulo 21, el Señor, después de hablar de toda esta parte profética, de todo lo que está ocurriendo, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Esté como atalaya, pendiente del día de la venida del Señor, y ore de ser tenido por digno, de escapar de todas estas cosas que están llegando y que sobrevendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Hoy es tiempo para estar marchando. Hoy es tiempo para hacer guerra espiritual. Hoy es tiempo de intercesión profética. Hoy es tiempo de clamar a Dios. Y hoy es tiempo de hacer que otros conozcan de Jesucristo y tengan un encuentro personal con el Señor. Hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de perdón. Hoy es tiempo de gracia. Es el Evangelio de la gracia. Y ese es el que predicamos ahora. Gracias al Señor por su palabra, y por eso las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, tienen que hacerse carne en medio nuestro. Estas palabras son poderosas. 6:18, las quiero leer una vez más para lograr captar y entender el mensaje que dice aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo. Un verdadero soldado de Jesucristo ora en todo tiempo. Aquí quizás hablar de todo tiempo, tenemos que entender al profeta Daniel, que era un hombre, un joven lleno de la gracia de Dios, que oraba 3 veces al día. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, por eso halló gracia delante del Señor. Y hoy la iglesia no puede contaminarse. Tú como iglesia no puedes andar como anda el mundo. No puedes hacer lo que hace el mundo. No puedes seguir lo que hace el mundo. La iglesia de Jesucristo se tiene que levantar como lo fue Daniel. Y entonces, estando como Daniel, oraba 3 veces al día. Y aquí el apóstol nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Tenemos que cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Me han escuchado constantemente hablar de que la iglesia tiene que estar acoyuntada, de que tú tienes que estar acoyuntado. Lo que dice Efesios 6:16, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Coyuntura significa tener compañeros, compañeras de oración. Así como encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 3, cuando vemos al apóstol Pedro y Juan, que subían juntos a la hora novena, la de la oración, la que habían acordado. Subían al templo a orar. Tenían establecido un tiempo para orar, que fueran las tareas sublimes que el Señor dejó para su pueblo. ¿Qué arma tan poderosa tenemos los hijos de Dios? Es el fusil 1A que nos ha entregado el Señor. Es el arma poderosa, y ese es un fusil que llega a todas partes del mundo. Hoy ese fusil nosotros lo encaminamos, por ejemplo, hacia Israel, hacia Jerusalén, y por eso hoy bendecimos nosotros y oramos por Jerusalén, oramos por nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, para que la gracia del Señor esté con ellos y haya protección. Bendecimos al pueblo de Israel y lo declaramos hoy desde Colombia, desde Boyacá, desde Duitama, en el nombre de Cristo Jesús. Arma poderosa la oración, y la oración que hacemos los unos por los otros. Si tú tienes esta visión clara, pides a su hermano que ore por ti. Solicita de su coyuntura, porque además tu coyuntura es alguien que te ayuda también para que esté protegido. Esa es la cerca de protección. Dios ha colocado ángeles a nuestro alrededor.
Así que mis amados, y el apóstol aquí dice también, y es una expresión que yo también la puedo declarar en este día, el versículo 18, y por mí, dice, por este siervo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo también pido la oración. Yo necesito de tu oración, mi hermano. Pido para que yo pueda hablar con denuedo el misterio del Evangelio, comunicar el Evangelio del Reino, la palabra de Dios en estos tiempos. Amado, hoy quiero que terminemos y que tus ojos sean abiertos para que te des cuenta de esa cerca de protección que tú tienes y tus hijos y lo que está en tus manos. Padre Celestial, gracias Señor por cada uno de mis hermanos y quienes están escuchando y quienes escuchan esta enseñanza. Que sus ojos sean abiertos para que hoy puedan ver esos ángeles enlabonados, esa cerca que está alrededor de cada uno de ellos. Abre los ojos espirituales para ver el mundo espiritual. A cada uno hoy les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Bendiciones.